Entonces, bueno, vamos a empezar pues justo por ir revisando. Y aquí más bien también más que revisar virus por virus, que en realidad ya lo hicimos, digamos, cuando hicimos los ciclos o cuando hablamos de los ciclos de multiplicación, pues ahora más bien vamos a ir por etapas, justo para hacer notar esas diferencias que puede haber entre los diferentes virus, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a ver la primera etapa que siguen todos los virus, independientemente de su genoma, de su estructura y todo, es la entrada. Por ejemplo, como bien pusieron aquí, polio entra por endocitosis, paperas puede entrar por, pues más bien puede entrar por fusión de membranas o también pudiera entrar por endocitosis, por macropinocitosis generalmente entra ébola, ¿no? Supongo que por eso lo pusieron aquí. Ahora vamos a ver rotavirus. Rotavirus pues también va a entrar por endocitosis, herpes por fusión de membranas. Y el virus de inmunodeficiencia humana va a entrar por fusión de membranas. Entonces, básicamente estamos viendo dos mecanismos diferentes, ¿no? La fusión de membranas y la endocitosis. ¿En qué casos en qué casos los virus entran por endocitosis? Por ejemplo, pues tenemos a polio, tenemos a rotavirus, ¿no? Ya decíamos que paperas también puede entrar por endocitosis, pero también por fusión de membranas, entonces ahí sería como los dos, ¿no? Pero digamos los que sí solamente entran por endocitosis sería polio y rotavirus. ¿Qué característica estructural comparten estos virus que a lo mejor pudiera tener relación con su mecanismo de entrada? ¿Cuál creen que podría ser una característica? Diga, pues si los virus son así, preferentemente van a entrar por endocitosis. O si son de esta otra manera, preferentemente van a entrar por fusión de membranas. Que ya vimos, ¿no? Que una cosa a veces no excluye a la otra. Que paperas puede entrar por fusión de membrana o por endocitosis. Más que nada de su afinidad con el receptor, ¿no? Que, bueno, causa ciertos mecanismos para entrada. Bueno, una cosa es el receptor, efectivamente, que induzcan. Hay receptores que preferentemente van a inducir una endocitosis, ¿no? Hay otros que pues más bien van a inducir una fusión de membranas. Pero una característica del virus, más que de la célula, que también es importante, y qué bueno que Edgar lo señaló. ¿Que ambos sean desnudos? Sí, en el caso, por ejemplo, aquí de polio y rotavirus específicamente, que entran por endocitosis, son los virus desnudos. Entonces, la mayoría de virus desnudos van a entrar por endocitosis y dentro del endosoma, pues es entonces cuando, dependiendo obviamente del virus, pues van a poder suceder varias cosas, que a lo mejor ese endosoma se disrumpa y salga la cápside viral, o a lo mejor que más bien lo que se disrumpe es la cápside, claro, también disrumpiendo el endosoma, obviamente, y que se libere ya el genoma, ¿no? Pero generalmente los virus desnudos efectivamente van a entrar por endocitosis, mientras que, ¿cuál es la característica que comparten estos virus que pueden entrar por fusión de membranas, básicamente? Paperas, herpes, el virus de la inmunodeficiencia humana. Son envueltos. Son envueltos. Generalmente los virus envueltos van a poder entrar por fusión de membranas. Aunque bueno, también por ejemplo en el caso de paperas que induce una o que puede inducir una endocitosis, dentro del endosoma al final van a fusionar la membrana del endosoma con la membrana viral. Entonces, si bien no es justamente el mismo mecanismo que la fusión de membranas directamente afuera, pero bueno, al final sí va a haber una fusión de membranas, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que podrían tener estos virus. El que podríamos decir que es un poquito diferente, que es ébola, bueno, de los que vimos aquí, obviamente.
Ébola que entra por macropinocitosis, bueno, eso también se lo podemos atribuir al tamaño, ¿no? Que por su tamaño no fusiona sus membranas directamente a la membrana de la célula, sino que tiene que entrar un endosoma y dentro del endosoma, pues ahora sí, fusionar sus membranas, ¿no? Entonces, pues bueno, pero al final pues va a haber una fusión de membranas. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Ahora vamos a ver lo que es la transcripción o la síntesis de mensajeros. Y entonces, bueno, aquí por ejemplo en el caso de polio nos dicen que el genoma funciona como mensajero. Es correcto. ¿Alguien quiere agregar algo o quiere comentar algo respecto de esta parte? ¿O están totalmente de acuerdo con esto? Recuerden que sí, en efecto, estamos totalmente de acuerdo con que el genoma funciona como mensajero, pero algo que no debemos olvidar es que si la síntesis de proteínas o la traducción solamente se va a basar en un mensajero que entró a la célula, pues obviamente esta situación en algún momento dado se puede volver contraproducente para el virus, ¿no? Porque solamente tener ahí un mensajero que fue el que entró porque fue el genoma, pues puede ser muy poco eficiente. Entonces, aunque el genoma funcione como mensajero, sí tiene que haber la síntesis de nuevos RNAs. Y justo como pusieron ahí, para la síntesis de nuevos RNAs mensajeros, tenemos que sintetizar un intermediario o un molde de RNA de una sola cadena de polaridad negativa. Y quien va a hacer la síntesis, supongo que es lo que iban a poner ahí, se sintetizan por una RNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces sí, ciertamente el genoma funciona como mensajero, pero también se tienen que sintetizar nuevos mensajeros a partir de un intermediario de RNA de polaridad negativa. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con paperas. Con paperas, pues ya tenemos un genoma que es RNA de polaridad negativa. Entonces, ¿cómo le hace el virus para sintetizar sus mensajeros? Justo como dicen aquí, este ARN de polaridad negativa, pues simplemente va a ser el mismo molde para que a partir de ahí se sinteticen los mensajeros en el citoplasma. Entonces ahí sí, yo creo que todos estamos de acuerdo totalmente. Que el virus de polaridad negativa se va a transcribir en el mensajero. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede en el rotavirus? Una cuestión interesante es que efectivamente la síntesis de mensajeros sucede en la DLP, como dice aquí, ¿no? Ya después de la DLP van a ser exportados y reconocidos por los ribosomas. Pero, y entonces, bueno, dice aquí que una vez que se formen las primeras cápsides, los mensajeros se asocian con BP1 y BP3. Pero, ¿y cómo se sintetizan los mensajeros? O sea, nada más como que nos hablaron de todo lo que sucede después. No sé si alguien quiera comentar aquí. ¿Cómo se sintetizan los mensajeros de los virus de RNA de doble cadena? Sí, no, ¿quién sabe? ¿Era lo de a partir de la cadena positiva del genoma del virus? A partir de la cadena negativa, ¿no? Más bien, Ah, recuerden que la cadena negativa es la complementaria al mensajero. Entonces, pues ahí lo único que tenemos que hacer es, a partir de la cadena negativa, vamos a sintetizar la cadena del mensajero. Y efectivamente, una vez, aquí no tienes que generar un molde extra, ya lo lleva el genoma, es la cadena negativa.
Entonces, una vez que ya se sintetizan, efectivamente se exportan de la DLP, se reconocen por los ribosomas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con herpes? Aquí dice que la proteína BP16, bueno, supongo que estimula la transcripción primero de las proteínas inmediatamente tempranas, las cuales son también factores de transcripción que a su vez activan a otros genes. Y estos genes pues corresponden a las proteínas tempranas y esas proteínas tempranas después activan a las proteínas tardías. Entonces, bueno, aquí obviamente nos está describiendo una parte súper importantísima de la síntesis o de la transcripción de los mensajeros, que podría ser una particularidad para los DNAs de doble cadena, que tenemos una síntesis de mensajeros perfectamente regulada y por etapas. ¿Sí se acuerdan de eso? Que también ocurría, de hecho, en adenovirus. Pero entonces, ¿cuál es el molde de estos mensajeros? ¿Se acuerdan cuál es el molde? No. No, ¿nos acordamos? Recuerden que el genoma es de DNA de doble cadena. Y en realidad eso es algo que ya la célula sabe hacer perfectamente. Los mensajeros se sintetizan a partir de este DNA usando, o quien lo hace, es la RNA polimerasa 2 de la célula, que es la que va a reconocer este genoma viral, o sea, gracias obviamente, como dicen aquí, a estas proteínas que hacen las veces de factor de transcripción, y entonces ya la RNA polimerasa, dependiente de DNA, va a sintetizar estos mensajeros. Obviamente en el momento que le toque, ¿no? Entonces, pues esa podría ser una diferencia fundamental en general de todos los virus de RNA con respecto a estos de DNA. Que aquí la síntesis de los RNAs mensajeros, pues básicamente se lleva a cabo por una RNA polimerasa, pero que es dependiente de RNA y que pues va a tomar como molde, pues obviamente los RNAs de los que disponga, ¿no? Que son, por ejemplo, en este caso, un intermediario de RNA, aquí el genoma de RNA, aquí una de las cadenas del genoma. Pero al final, pues es una RNA polimerasa dependiente de RNA. Mientras que aquí incluso lo hace la RNA polimerasa de la célula. O sea, ni siquiera es una enzima viral. Aquí a fuerza tiene que ser una enzima viral. Ahora, en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, si al final nosotros tenemos un genoma que se parece al de polio, pues a lo mejor podríamos esperar que la síntesis de los RNAs mensajeros fuera similar. Pero vemos que no. Aquí nos dicen que la síntesis de los mensajeros ocurre cuando el virus se inserta al núcleo. Los factores de transcripción forman los RNAs mensajeros que codifican para las proteínas del virus. Efectivamente, ocurre cuando el virus se inyecta al núcleo en forma de provirus. Y entonces, ¿qué es lo que, o sea, se inserta el genoma de RNA de polaridad positiva en el núcleo? Nos sirve como molde. ¿O a qué se refiere eso de cuando el virus se inserta al núcleo? ¿Qué es lo que se inserta en el núcleo? Es DNA. Es DNA de doble cadena. Entonces aquí sí sería importante, esto está bien, obviamente, pero sería importante señalar que aquí el intermediario para la síntesis de los RNAs mensajeros es un DNA de doble cadena.
ese DNA de doble cadena lo sintetiza una retrotranscriptasa que va en el virus. Entonces, una vez que esa retrotranscriptasa hace nuestro DNA de doble cadena, ya dijimos, ¿no? Primero toma la cadena positiva, sintetiza la cadena complementaria, pero ahora de DNA. En este momento se hace un híbrido. Ese híbrido se tiene que degradar, pero recuerden que no se degrada completamente. Todavía nos queda un cachito para que ahora nos sirva como de molde, para que ahora sí se sintetice toda la cadena de DNA. Una vez que ese DNA está listo, se lleva al núcleo y en el núcleo la integrasa, que también es otra enzima viral, lo va a insertar en el genoma de la célula. Y ahora sí, ya insertado en el genoma de la célula, va a suceder algo muy similar a lo que sucedía, por ejemplo, con herpes, en donde la RNA polimerasa celular, igual ni siquiera es una polimerasa viral, va a reconocer a este genoma como si fuera de ella y va a sintetizar los RNAs mensajeros. Entonces aquí diríamos que estos virus que son retrovirus tienen una especie como de estrategia mezclada, ¿no? Porque por un lado no van a ser los mensajeros, digamos, directamente del DNA como, bueno, digo, no van a ser los mensajeros directamente de su genoma, perdón, como lo harían estos de RNA, sino que más bien tienen que hacer una retrotranscripción y entonces una vez que ya está el DNA, más bien siguen la estrategia, ¿no? De estos virus de DNA, en donde pues ocupan la RNA polimerasa de la célula. Se parecen a los virus de RNA en el sentido de que este virus tiene que llevar su propia enzima para sintetizar ese DNA, porque de otra manera la célula no procesaría este RNA, ¿sale? Para producir a los mensajeros. Entonces, por eso sí es importante, ¿no? Resaltar aquí que primero se tiene que hacer la síntesis del DNA de doble cadena por la retrotranscriptasa. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Ya nos va quedando más claro? Vamos recordando estos ciclos de replicación. Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería la replicación del genoma. Aquí, en el caso de polio, que es de RNA de polaridad positiva, se tiene como intermediario un RNA de polaridad negativa, que en realidad es el mismo que aquí, ¿no? Y la síntesis se va a hacer por una enzima, la 3D, igual, que es una RNA polimerasa dependiente de RNA. Y entonces, en realidad aquí, aunque nosotros estamos poniendo en esta tablita como separado, si ustedes se dan cuenta, en realidad esto es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si el genoma funciona como mensajero, el sintetizar mensajeros, pues está sintetizando genomas, ¿no? Y viceversa. Entonces también por eso les decía, ¿no? Que de repente, aunque lo tenemos así como por separado, de repente en una tabla, en donde incluso pareciera que todo es como paso A, B, C, D, realmente hay situaciones como en este caso, que realmente es el mismo proceso, ¿no? Porque pues es lo mismo. Entonces, pues bueno, no está esto de la síntesis de los RNAs y la replicación del genoma en realidad no es un proceso diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor en este caso incluso podríamos mezclar estos dos cuadritos. Lo pueden dejar así y poner una nota que pues obviamente esto es igual, ¿no? Que es el mismo proceso. En el caso de virus de RNA de una sola cadena de polaridad negativa, dice que a partir del RNA mensajero viral de los ribosomas que se encuentra en el citoplasma. O sea que este nos serviría como molde, como intermediario, para ahora sintetizar la cadena negativa. Estos mensajeros. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿O le ven por ahí algún detallito? Erika, Saúl, Dulce, Keren, Luna, Claudia, Paola.
alguien. También pueden decir que sí están de acuerdo totalmente. Según recuerdo, para paperas, primero se tiene que formar el molde positivo para que a partir de allí se forme bueno, los negativos, ¿no? Sí, exactamente. Aquí el punto es que definitivamente, pues tenemos un solo genoma de polaridad negativa que va a codificar para diferentes proteínas. Y entonces este genoma incluso tiene secuencias intergénicas que separan un gen de otro gen. Entonces, en realidad no se sintetiza como en el caso de polio, que se sintetiza un solo mensajero grandote y que después se traducía así tal cual, completo, y las proteínas se iban procesando. No. Aquí lo que va a suceder es que más bien se van a sintetizar diferentes mensajeros, uno para cada proteína. Y entonces, si yo tomo un mensajero o incluso todos los mensajeros, si yo los tomo y ahora la polimerasa dice, pues simplemente ocupo este como molde, ¿cuál va a ser el problema? Que en realidad estaríamos copiando solamente cachitos de genomas. O sea, a menos que hubiese secuencias repetidas o cosas así extrañas, los genomas no se pueden alinear, ¿no? O sea, no es que, pues este mensajero se alinea con el de acá al lado y todos se pegan y entonces ahora la polimerasa simplemente va siguiendo todo el camino. No, aquí definitivamente para la replicación del genoma, aunque los mensajeros tienen polaridad negativa, digo positiva, que sería el complementario de lo negativo, pero no están completos, entonces no nos pueden servir como molde. El molde tiene que ser una cadena complementaria de polaridad positiva que sea completa o complementaria a todo el genoma. Entonces ahí podríamos o deberíamos de hacer esa corrección. En el caso de rotavirus, aquí pues dice que la cadena de negativa, los mRNAs, más bien aquí está, porque si es cadena negativa no es mRNA, si es mRNA no es cadena negativa. Nada más acuérdense de eso. Más bien yo creo que aquí pusieron que los mensajeros, que son la cadena positiva, seguramente quisieron poner eso, sirven como molde para la síntesis de la doble cadena. Efectivamente, como aquí bien dijeron, estos mensajeros son exportados a la DLP, son reconocidos por los ribosomas, entonces empiezan a sintetizar las proteínas. Una vez que ya hay mucha proteína y se siguen sintetizando obviamente mensajeros, estos mensajeros van a empezar a asociarse con BP1 y BP3, quienes los van a meter en las cápsides. Y dentro de la cápside, esa cadena positiva o RNA mensajero me sirve de molde para sintetizar el RNA negativo. Incluso decíamos que estas nuevas cápsides ya formadas podrían servirnos para ahora a partir de ahí tener más mensajeros y entonces como amplificar todo esto, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente lo que sucede. Ahora, en el caso de la replicación del genoma de herpes, aquí nos ponen, ¿no? Que es de círculo rotatorio por desplazamiento de la cadena. Bueno, obviamente al hacer el círculo rotatorio, pues se va desplazando la cadena, pero más bien desplazamiento de cadena es cuando dos cadenas se abren y se va sintetizando una nada más, ¿no? Entonces aquí más bien nada más sería por círculo rotatorio. ¿Algo más que quieran agregar aquí? ¿Quién sería el molde? ¿Qué enzima hace la replicación? Porque aquí en todos estos, aunque tenemos diferentes moldes, están de acuerdo que lo mismo que sucedía acá arriba con la síntesis de los mensajeros. Las enzimas que nos van a hacer la síntesis de este genoma, pues son RNAs polimerasas dependientes de RNA. En el caso de herpes, ¿qué tipo de enzima es la que nos va a llevar a cabo esta replicación del genoma por círculo rotatorio? ¿Se acuerdan?
¿no? Yo creo que ya están como yo, ¿no? Y así después de todo el día de clase, no sé ustedes a qué horas empiecen, pero yo hoy sí empiezo a las 9, entonces por eso me ven acá. La clase pasada me tocó comerme una dona y ahorita estoy comí y comí chocolates. Y luego se pregunta uno así de, oye, ¿por qué? Mis hijos me dicen, ay, mamá, es que parece que vas a tener un bebé, tienes panza. Imagínense nada más, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado el comercial, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿no se acuerdan? ¿Quién hace la síntesis de este DNA y qué se utiliza como molde? Pues el molde es en realidad el mismo genoma, ¿no? Este DNA de doble cadena. Ese es el molde. Y quien hace la síntesis, pues tiene que ser una DNA polimerasa que es dependiente de DNA, a diferencia de esta retrotranscriptasa que en realidad es una DNA polimerasa, pero que toma como molde un RNA, ¿no? Entonces aquí, esta DNA polimerasa, pues es viral. De hecho, el virus ya lleva todas las enzimas, porque recuerden que para la síntesis de DNA no solamente se necesita DNA polimerasa, también se necesitan algunas exonucleasas, proteínas de unión a cadena sencilla, se necesitan primasas, por ejemplo, todas esas en el caso de herpes ya las lleva el virus. Incluso llevan algunas enzimas como la timidincinasa que tienen que ver con la fosforilación de las bases nitrogenadas. Entonces, realmente este virus ya no le tiene que pedir casi nada a la célula, ¿no? Sí necesita la célula su RNA polimerasa 2 que le sintetice sus mensajeros, pero de su genoma ya se hace cargo solo. Él se hace cargo solo, ¿no? O sea, no, diría mi mamá, no necesita vejigas para nadar. Este virus lo hace solito. En el caso de adenovirus también lleva su propia polimerasa, pero requiere algunas otras enzimas que también sintetiza la célula, como todas estas enzimas del metabolismo de nucleótidos. Entonces, este es un virus que previo a la replicación del genoma, pues obviamente tiene que inducir la fase S de las células, ¿no? Hay virus mucho más pequeños, ya lo veremos en su momento, como el virus de papiloma, que son virus que no llevan las DNA polimerasas, ¿no? Ni llevan otras enzimas. Entonces, bueno, estos virus sí están perdidos, porque si de plano la célula no entra a fase C nunca, pues ya se quedó ahí el genoma, ¿no? Sin poderse multiplicar. Entonces, pues bueno, esa es una de las diferencias que vamos a encontrar entre estos virus de DNA y pues obviamente con respecto a los de RNA, pues sí, el mecanismo de replicación es diferente, ¿no? Las enzimas son totalmente diferentes. Ahora, en el caso del virus de inmunodeficiencia humana, dice aquí que es replicación por desplazamiento de la cadena. De nuevo, ¿no? Más bien, el desplazamiento de la cadena sucede, por ejemplo, en el caso de adenovirus, que son dos cadenas, simplemente una se va separando para que esta cadena sirva de molde. Y entonces, pues ya vamos a tener esta suelta y esta ya la vamos a tener como doble cadena. Eso es desplazamiento de la cadena. Sucede esto aquí con el virus de inmunodeficiencia humana, porque si hiciéramos desplazamiento de la cadena, pues simplemente estamos aquí nuestro DNA, acuérdense que pues ya entró al núcleo, bueno, no sé si se están refiriendo al DNA, yo espero que sí. Y aquí sería una copia de DNA de doble cadena. Pero ¿cuál es el genoma del virus? El genoma del virus no es DNA de doble cadena, por mucho que pues obviamente sí sea el intermediario de la replicación viral, pero no es el genoma, aunque sea el provirus, ¿no? ¿Cuál es el genoma? Es RNA de una sola cadena de polaridad.
positiva. Entonces, ¿quién sintetiza este RNA de una sola cadena de polaridad positiva? Oh, caray, aquí dice que tuvimos sismo a las 11:45, yo ni había visto. Estaba acá muy metida en mi clase. Y no sonó la alerta, pero bueno. Sí, dicen que no se activó la alarma sísmica. Yo estoy aquí con los comerciales, aprovechando. ¡Ey, no se duerman! Acuérdense que la participación es importante. Vamos, no me dejen sola. Los RNA positivos son ya cuando está integrado al genoma, ¿no, profesora? Y porque No, cuando está integrado al genoma es el DNA. ¿O cómo? A ver, síguele, síguele. sí, bueno, es que yo pensé que ya cuando está integrado al genoma, pues sí, ya los RNAs mensajeros los genera la propia célula. De hecho, sí, efectivamente, ¿no? Cuando ya este DNA está integrado al genoma, pues sucede como estaba acá arriba, ¿no? Efectivamente, los RNAs mensajeros, pues los va a sintetizar la célula, así como lo hacía con herpes, ¿no? Simplemente pues va a pensar que es como parte de su genoma y si encuentra ahí un factor de transcripción, pues lo va a transcribir, va a sintetizar los mensajeros. Ahora estos mensajeros pues son el genoma. Aquí ocurre entonces igual en realidad que como polio, ¿no? Que estas, o sea, no me refiero a que sea el proceso, sino que en realidad estas dos casillas son una sola, porque tanto la transcripción como la replicación del genoma pues es lo mismo. El genoma pues funciona como RNA mensajero y pues entonces estamos sintetizando lo mismo y más bien ya nada más la diferencia sería si este mensajero, que en este caso es un transcrito primario, se va a splicing y entonces forma los mensajeros, que sería una cuestión que aquí olvidamos mencionar, ¿no? Que los diferentes mensajeros se forman por splicing alternativo, o si simplemente va a salir como transcrito primario, que se puede traducir también igual, pero también se puede encapsidar y ya es el genoma, ¿sale? Entonces aquí en realidad pues es la casilla es igual, ¿no? Se tiene que formar primero el DNA de doble cadena por la retrotranscriptasa y ese va a ser mi intermediario para ahora que me sirva como molde de la RNA polimerasa celular 2, que me sirva de molde pues para que me sintetice tanto los mensajeros subgenómicos como el transcrito primario que es mensajero y es genoma. Entonces hasta acá vamos bien. Sí, todo bien. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo se ensambla esto, porque pues por un lado ya tenemos las proteínas, por otro lado ya tenemos el genoma, ¿no? Generalmente, aunque bueno, ya dijimos que no necesariamente va así ABC, pero generalmente ya lo estamos viendo en la mayoría de los virus, pues lo primero que va a suceder es la transcripción, o sea, la síntesis de los mensajeros. Eso ocurre independientemente del genoma, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en los de RNA de polaridad pues negativa de una sola cadena, primero se sintetizaban los mensajeros. Aquí también, ¿no? Incluso en el caso de virus de DNA, también lo primero que va a hacer es la síntesis de los mensajeros. Entonces, si yo les preguntara cuál es el primer evento biosintético de estos virus, de paperas, de rotavirus, de herpes, pues para todos ellos es la síntesis de los mensajeros. En el caso de estos virus, ¿no? De RNA de polaridad positiva, como ya en realidad el genoma es mensajero y está listo, digamos, para usarse,
ese va a entrar directamente a la traducción. Entonces ese sería el primer evento biosintético. O sea, aquí ya nos ahorramos la hechura del mensajero porque pues ya va hecho, ¿no? Y pues en el caso aquí del virus de inmunodeficiencia humana, pues obviamente el primer evento es la formación del DNA de doble cadena. Que bueno, si ustedes lo ven como todo el proceso uno solo, que sería la síntesis de RNAs mensajeros, pues también es lo que ocurre primero, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta acá, ¿vamos bien? Ya después decíamos que, pues bueno, ya que se sintetizan las proteínas o por lo menos algunas proteínas, entonces ahora sí va a ocurrir la replicación del genoma. Y en muchos de los casos, después de la replicación del genoma, todavía vamos a seguir sintetizando mensajeros y vamos a seguir sintetizando proteínas. Los ejemplos más claros son ¿no? Por ejemplo, de herpes, en donde incluso está todas las proteínas tardías o estructurales, pues van después de la síntesis del genoma, ¿no? En el caso también, por ejemplo, de algunos virus, como decíamos, rotavirus, muchas veces también puede suceder que se forma la doble cadena correspondiente al genoma y esa doble cadena pues ahora me sirve, ¿no? Pues de molde para sintetizar más mensajeros. Bueno, ahora vamos con el ensamblaje. El ensamblaje, pues bueno, simplemente es la interacción de proteínas con el genoma y muchas veces con otras proteínas. En el caso de polio, pues este ensamblaje se va a llevar a cabo en el citoplasma. Ahí se van a formar las cápsides y el genoma se va a meter en las cápsides. Eso es en el caso de polio. Para los virus de RNA de polaridad negativa, como paperas y ébola, dice que se van formando los elementos y se van ensamblando. Y que además esto ocurre de manera simultánea con la salida, exactamente. Y muy bien puesta esta parte, ¿no? Aquí se va sintetizando el genoma. Recuerden que inmediatamente se le va pegando la nucleoproteína. Y esa nucleoproteína, pues una vez que ya está el genoma, se dirige, por ejemplo, a la membrana y sale, ¿no? Llevándose cachitos de la membrana. Y sale, pues, por exocitosis. Entonces aquí va junto con pegado, ¿no? En el caso de rotavirus, pues también vamos a, como incluso ya lo mencionaron acá arriba, se van formando las cápsides BP1 y BP3, que es la polimerasa, se va a llevar a los mensajeros y se sintetiza ya dentro de la cápside el genoma viral. Entonces, en realidad acá también un poquito ocurre primero el ensamblaje de la cápside, después se integran los mensajeros y ahí dentro se lleva a cabo la síntesis o la replicación del genoma. Entonces aquí también el ensamblaje, pues obviamente tiene hay unas características muy interesantes, ¿no? Ahora, todavía lo que nos hace falta es asociar la tercera cápside, que dijimos que también era una cuestión súper particular de este virus, porque esa tercera cápside más bien se asocia, las proteínas de esa cápside se asocian a las membranas y se forma una partícula transitoriamente envuelta que después se van los cachitos de membrana y se queda ahora sí pegada a la tercera cápside, ¿no? Aquí. Bueno, ahora vamos a ver aquí. En el caso de herpes, dice que el ensamble es en el núcleo. Entonces, efectivamente, los genomas, recuerden que además por el efecto del círculo rotatorio, estos genomas se quedaron concatenados, o sea, pegados uno con otro. Entonces, pues no puede salir el genoma. Y además, imagínense que la célula infectada tuviera DNA de doble cadena afuera, en el citoplasma, pues sería terror, ¿no? Terror para la célula. Entonces, pues obviamente eso no puede suceder. Entonces es más fácil que la cápside se forme dentro en el núcleo. Entonces las proteínas primero por separado van a ir y van a o sea, van a entrar al núcleo y dentro del núcleo pues se van a formar esas cápsides. Ya que las cápsides se formaron, recuerden que van a, como si fuera el genoma,
Las cápsides lo van a leer la secuencia, van a encontrar la orilla y lo van a empezar a introducir hasta que encuentran la región donde se termina, lo cortan del otro y así sucesivamente, ¿no? Aquí tal vez todavía faltaría comentar que, bueno, pues después de que se da el ensamblaje en el núcleo, pues sucede algo muy interesante. Y entonces es justo la parte que nos faltaba. Déjenme, lo estoy abriendo, como que esta cosa se está tardando. Yo creo que también mi pobrecita computadora ya está como nosotros, que ya estamos así como de ya, oye, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que ya llevamos quién sabe cuántas horas seguidas? Y sí, pues sí me doy cuenta, pero ok, no puedo. Déjenme tantito les quito porque como que no me deja avanzar en mis presentaciones. Pesa de no replicación. Ahí está en el escritorio. Bueno. Entonces vamos a compartir esta parte. Ya casi va a ser hora de ir por los criaturas. Y entonces, bueno, aquí me gustaría mostrarles, antes de cualquier otra cosa, esta parte, ¿no? ¿Qué fue lo que nos faltó ver? Que sí, el ensamblaje se da aquí, dentro del núcleo, aquí se ensambla la cápside, incluso se pueden aquí asociar ya algunas proteínas del tegumento. Recuerden que este virus es mucho más complejo y en lugar de tener solamente una proteína de matriz, tiene un montón de proteínas que se asocian a la cápside y que forman pues una estructura un poco como si fuera el citoplasma, ¿no? Pero se le llama tegumento. Y aquí lo interesante es que uno se preguntaría, bueno, ¿cómo van a salir estas cápsides del núcleo? ¿No? Sin romperlo, sin lisar a la célula o de una forma como más eficiente. Y entonces lo que sucede es que todas las proteínas estas de la membrana se están expresando no solamente en la membrana aquí celular, sino que también se están expresando, por ejemplo, en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi, incluso en la membrana nuclear. Entonces hagan de cuenta que este virus, esta cápside, cuando se acerca aquí a la membrana del núcleo, lo que va a hacer es que todas estas proteínas del tegumento, o bueno, las proteínas que necesiten interactuar con las proteínas de membrana van a interactuar. Y entonces el virus lo que va a hacer en realidad es llevarse un cacho de la membrana del núcleo. Y entonces de esta manera va haciendo como una especie de exocitosis, pero del núcleo, ¿no? Aquí puede pasar dos cosas. Lo más común es que, pues, esta partícula viral, digamos, ya formada, incluso con su envoltura, al momento de acercarse aquí a las membranas del retículo endoplásmico, fusione esta membrana con la membrana del retículo endoplásmico y entonces como que de nuevo se vuelve a desnudar. Y entonces aquí lo que tendríamos que hacer es que como estas membranas del Golgi también están exhibiendo o expresando las proteínas, entonces esta cápside se vuelve a envolver. Entonces como que se envuelve para poder salir de este núcleo. Aquí en el retículo endoplásmico va envuelta, pero ahora para como avanzar se tiene que desnudar. Y entonces aquí otra vez desnuda va a volverse a envolver con esta membrana del Golgi. Entonces aquí puede ser que este virus pues salga aquí en vesículas y salga por exocitosis. También podría pasar que de aquí, del retículo endoplásmico, en lugar de irse como al Golgi, se vaya aquí a la membrana celular. A lo mejor por cuestión de que se asocia a los microtúbulos y avanza, o a lo mejor este retículo endoplásmico, pues si sale por acá la partícula, a lo mejor le queda incluso más cerca tomar parte de la membrana nuclear que parte del Golgi, ¿no? Que estaba por acá. Entonces, pues también puede ser que dependa de eso. Entonces, bueno, aquí no se ve esa parte, pero puede ser que este virus pues simplemente se dirija aquí a la membrana de la célula y jale la membrana y pues sale por exocitosis. ¿Sí?
Esa era la parte que nos hacía falta. Bueno, y pues ya, entonces el ensamble es en el núcleo y pues ya nada más aquí faltaría adicionar que pues una vez que las cápsidas se han ensamblado, pues pueden tomar la membrana del núcleo o tomar la membrana del Golgi o incluso la membrana de la célula. O desnudar, envolverse, desnudarse, envolverse. Bueno, y aquí dice que el virus de inmunodeficiencia humana se ensambla por exocitosis. No, no se ensamblan por exocitosis. Más bien lo que puede suceder es que, claro, al momento que va esta cápside acercando a la membrana, pues va jalando, ¿no? O sea, más bien que el ensamble y la exocitosis sucedan al mismo tiempo, pero no es precisamente que el ensamble se dé por exocitosis. ¿Sí me explico? Entonces, pues aquí pues sucede más o menos lo mismo, ¿no? Que en otros virus se forma la cápside, pero además recuerden que acá la cuestión interesante también de este virus es que la cápside, la proteína de la cápside no está separada de la nucleoproteína ni de la proteína de matriz. Entonces forma una cápside inmadura, que es la que va a meter al genoma. Una vez que esta cápside va saliendo o se va acercando a la membrana y va tomando esos elementos, pues ya sale. Sale por exocitosis, pero incluso si nosotros vemos las partículas virales, todavía no están maduras. ¿Y qué quiere decir que todavía no están maduras? Pues que todavía tienen que sufrir un cierto procesamiento por la proteasa. Pero eso ya incluso sucede fuera de la célula. Entonces creo yo que aquí también sería interesante decir que, bueno, si bien la maduración se considera un paso diferente al ensamble, pero bueno, creo que como además no hay otro rengloncito para ponerlo, podríamos comentar aquí que el ensamble se da de partículas inmaduras y una vez que el virus sale de la célula, ahora sí madura. Bueno, ahora sí ya por último y para terminar esta parte, vamos a ver que la lisis, que polio sale por lisis, paperas por exocitosis, rotavirus por lisis, herpes puede salir por lisis o por exocitosis, aunque principalmente sale por exocitosis y por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana sale por exocitosis. Aquí de nuevo, ¿pueden ver algún patrón? Pueden decir, pues estos que tienen cierta característica salen de esta manera, mientras que los otros salen de la otra. Los que están desnudos destruyen la célula y los que están envueltos solo por exocitosis. Exactamente. Aunque no es así como negro o blanco, porque ya vimos, ¿no? Que por ejemplo herpes puede llegar a alisar a la célula. Paperas también en algún momento dado, aunque es poco común. Entonces, en realidad, rotavirus se ha visto que también podría llegar a salir por exocitosis. O sea, aunque no es una cosa de, si estoy desnudo liso y si estoy envuelto, salgo por exocitosis, pero sí más o menos se ve un patrón más similar, ¿no? También con respecto a la estructura del virus. Entonces, yo espero que este resumen y esta tablita que ustedes pueden conservar, porque pues de hecho ustedes, creo que una vez que yo se los comparto, ustedes pueden entrar en cualquier momento a este Jam, lo pueden imprimir. Si ustedes tienen ya sus notas o su tabla en su cuaderno, pues pueden hacer la comparación o pueden siempre regresar como esa tabla y el día que a lo mejor hablemos de el virus incisional respiratorio, que es de RNA de polaridad negativa, pues a lo mejor ustedes de entrada dicen, mira, puede ser una multiplicación como que es también de polaridad negativa, y más o menos seguir esos pasos, ¿no? Entonces, para eso es la idea de esta tablita así sencillita, que literal la puedes revisar en un par de minutos, ¿no? O incluso en menos si ya te diriges a un cierto virus, ¿no? Vamos a hacer ahora, voy a ir por mis criaturitas, pero mientras les voy a dejar una actividad, entonces no nos vamos a desconectar, vamos a hacer una actividad que yo espero que les guste.
les voy a dejar aquí en la imagen el ciclo de replicación de coronavirus, pero ustedes también pueden ingresar por separado, o bueno, en otra pantalla aquí a Viral Zone. Y si se van, me voy a regresar para que lo vean. Si se van, ustedes entran a la página de Viral Zone y es esta, ¿no? Si se bajan un poquito aquí, van a ver que aquí dice Replication Cycles. Entonces le dan clic aquí en ciclos de replicación y entonces pues les aparecen los diferentes esquemas de los ciclos de replicación y entonces ya nada más se van a coronavirus. Lo que quiero que hagan, y creo que a lo mejor sí, no sé cómo lo pueda yo hacer aquí más chiquito. Creo que sí, copio como la imagen. Abrir imagen en pestaña nueva. Ahí ¿de ahí son todas sus imágenes? Sí, del Viral ya. Zone. Del Viral Zone ustedes, bueno, a mí me gustan mucho porque como les decía, miren, son imágenes bien bonitas, son imágenes súper claras y además como muy acordes a, pues a lo que hacen los virus, o sea, no es que acá le pongan estas cosas así amarillas grandotas porque pues se veía bonita la imagen, no, o sea, sí realmente tratan de representar. Entonces, igual si necesitan ahí una imagen, pues ahí está la página. Bueno, yo esta como siempre la uso. Ustedes pueden ver que incluso ya el Google pues me tiene ahí la liga automática, ¿no? Pero si ustedes ponen Viral Zone en Google, pues es lo primero que les sale, ¿no? Entonces ahí, bueno, les voy a dejar esta imagen, aunque yo preferiría que ustedes la abrieran porque pues la pueden abrir aquí en grande e incluso pues la pueden mover, se pueden bajar y pueden ahí revisar pues todo en más grande, ¿no? Pero bueno, por cualquier cosa se las dejo aquí. Lo que me gustaría que ustedes revisaran es, bueno, que hicieran así de este ciclo, que reconocieran las etapas y que hicieran una pestaña al lado de su tabla que ustedes estén trabajando en su casa y también reconozcan, bueno, cómo es que entra este virus, igual así súper breve, o sea, no tienen que describir todo, ¿no? Pero bueno, reconocer, bueno, entra por fusión de membranas o entra por endocitosis, ¿no? O puede usar las dos. Y después, ¿cuál es lo primero que hace? Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que veamos si de verdad nos funcionó esto, ¿no? De hacer una tabla para ahora en cualquier ciclo de multiplicación, porque a lo mejor resulta que después ustedes en el futuro pues dicen, pues me voy a meter un proyecto de coronavirus o voy a hablar, no sé, tengo que revisar algo del ciclo de replicación y ustedes se van a encontrar con estas imágenes. Entonces, pues la idea es que ustedes sepan cómo visualizar cuáles son las etapas que ocurren y pues quién sintetiza el molde, quién es molde de quién y de qué, ¿no? Entonces se los dejo, yo creo que yo me tardo como unos 20 minutos, porque yo ahorita de entrada voy rápido, pero luego regreso con mis hijos con mucha lentitud. Entonces ya nada más para, como digamos, completar esa tablita, ¿no? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces ahora regreso. No nos desconectamos, pero bueno, igual si alguien ya dice, bueno, ya está aquí, pues bueno, pues también se vale. Ya más vamos a regresar prácticamente a completar esa tabla. Bueno, quito mi video y mi micrófono para no hacer ruido cuando lleguemos toda la banda. Ahorita los veo. Bueno, entonces, como en el caso de otros virus, pues lo primero que va a ocurrir con este virus, con coronavirus, es la adhesión al receptor celular. Ya todos sabemos que para este virus el receptor celular es el AC2. Aquí puede seguir dos caminos el virus, ¿no? O esta unión con el receptor induce una endocitosis o también se puede encontrar en células donde está esta molécula, la TMPRS2, ay Dios. Y entonces, sí, déjame te comparto de eso. Y entonces, pues aquí lo que va a suceder es que se va a llevar a cabo una fusión de membranas. Entonces, para completar nuestro cuadrito, ¿cuál sería el mecanismo de entrada del virus? Fusión de membrana.
Por fusión de membranas, aunque también puede entrar por endocitosis, si su entrada solamente se basa en el receptor. Entonces, como decíamos, esto de que los virus de envueltos entran solo por fusión de membranas, pues ya veíamos que incluso en el caso de no Marcos, de paperas, pues no es tan cierto, ¿no? Estos virus generalmente tienen la facilidad de hacer ambas cosas, de fusionar su membrana desde la membrana celular o entrar por endosomas, aunque bueno, finalmente aquí en el endosoma pues también van a fusionar sus membranas, ¿no? Entonces, digamos que sí, la respuesta más correcta podría ser fusión de membranas. Ten, Marcos. Bueno, y después, ¿qué es lo que ocurre una vez que el virus entra aquí? Se fusiona el endosoma. Bueno, sí, se fusiona aquí el endosoma, la membrana al endosoma, ¿no? Y una vez que ya se fusiona el endosoma, entra la nucleocápside. ¿Y qué sucede? Libera el material genético. Se libera el material genético, efectivamente. Y una vez que se libera el material genético, algo que no les dije, se me pasó a decirles, fue que este material genético es un RNA de una sola cadena de polaridad positiva. De hecho, aquí vemos que tiene su cap, y aquí tiene su colita de polías. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este genoma, que también es un RNA mensajero? Se va a traducir. Efectivamente, ¿no? Lo primero que va a suceder es que se va a traducir y se va a traducir en una poliproteína. Aquí, tal vez lo que deberíamos de hacer notar es que este virus es un poquito más complejo que polio. Coronavirus. Ay, ¿por qué no quiere? Les digo que aquí está, ya todo está en azul clarito porque es lo que siempre ocupo. Y entonces aquí tenemos a los SARS coronavirus y podemos ver pues que son envueltos, que tienen en su membrana esta proteína, la spike o S, que pues es lo que le da esa apariencia de corona. Y aparte tienen aquí otra proteína, que es la proteína de membrana. Después viene su cápside helicoidal y dentro de esa cápside está el genoma. Y si nosotros vemos el genoma, vamos a ver que tiene, que se parece un poquito al de polio en el sentido que pues es un RNA mensajero, como ya decíamos, y luego viene aquí bueno, en realidad vienen varios marcos de lectura abiertos. El ORF1A y el ORF1B. El ORF1B. Estos se sintetizan como una sola poliproteína que se corta en las diferentes proteínas, que pueden ver que además son muchas pequeñas proteínas no estructurales. Una de ellas, pues obviamente es la proteasa, que es la que va a autocortar a todas, y otra es la polimerasa. Pero después vienen otras proteínas que son todas las estructurales, y estas vienen después. Esto lo vamos a dejar un poquito como en pausa. Quise mostrarles eso porque aquí lo único que se va a producir es esa poliproteína que les mostraba aquí, que corresponde a la proteasa básicamente y a la polimerasa, entre otras proteínas. Entonces se van a empezar a sintetizar estas proteínas. La proteína, por ejemplo, en SP1, pues es la que va a hacer que la célula pues deje de traducir todos sus mensajeros. También vamos a evitar que los mensajeros salgan del núcleo gracias a la proteína NSP8. También se va a inhibir el splicing de mensajeros de la célula por NSP16. Entonces vamos a ver que aquí hay un montón de proteínas no estructurales que van a modular esto de que la célula ya no esté produciendo sus propias proteínas. Además, por ejemplo, la proteína no estructural 3, la 4, la 6, van a hacer que se empiecen a formar estas dobles membranas, estas vesículas, que se parece mucho a lo que sucedía en polio, ¿no?
La verdad es que si se dan cuenta, este es un virus de RNA de una sola cadena de polaridad positiva y sí está compartiendo muchas características con polio. El que primero se traduce, el que empieza a generar estas vesiculitas, el que empieza a callar a los mensajeros de la célula, ¿no? Y entonces una vez que se empiezan a sintetizar todas estas proteínas que ya tenemos la polimerasa, ¿qué es lo que va a suceder? Van a ensamblar. Se va a ensamblar, pero ¿qué nos faltaría para ensamblar? La replicación. La replicación del genoma, pero además la síntesis de proteínas no. No le hagas eso. En realidad todavía nos falta sintetizar todas las proteínas estructurales. Si se fijan, aquí nada más fue la poliproteína 1A, 1AB, que es la polimerasa y la proteasa, entre otras proteínas no estructurales. Entonces, en realidad todavía nos faltan varios pasos. Lo primero que va a suceder aquí, porque no tenemos estas proteínas estructurales, es que se sintetice el genoma. Y para replicar el genoma, ¿qué intermediarios necesito? ¿Y quién lo sintetiza? Fíjense también en su tablita, esta de los ciclos de multiplicación. Mariana, ¿quieres comentar algo? Iba a mencionar a la RNA polimerasa dependiente de RNA. Exactamente, esta que ya se sintetizó aquí, la RNA polimerasa dependiente de RNA, esa es la que me va a replicar el genoma. No, 100 minutos todavía. Ajá, 100 minutos todavía, pues silencio. Ajá, entonces ya tengo aquí la polimerasa y tengo mi cadena negativa, mi cadena positiva, perdón, del genoma. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En verdad no te voy a enseñar de verdad. En verdad lo hago. La positiva, ¿para qué me puede servir de molde? Para generar la negativa. Para generar la negativa. Entonces aquí se va a formar a partir de la cadena positiva, esta cadena positiva que, como decíamos en el caso de polio, podría permanecer ahí como dobles cadenas, ¿no? Y entonces ya se va a sintetizar a partir ahora sí de esa cadena negativa, tomando como molde esa cadena negativa, pues el genoma. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero también aquí va a suceder una cuestión muy interesante y que es un poquito diferente a lo que sucede con polio. Con polio eran una sola poliproteína que nos sintetizaba pues proteínas estructurales, no estructurales y todo. Aquí la diferencia y lo verdaderamente interesante de este ciclo es que aquí no se me han sintetizado las proteínas estructurales. Las proteínas estructurales en realidad van a estar codificadas por un mensajero diferente al genoma. Estos mensajeros son mensajeros más pequeños, que sería más bien algo más parecidos. Ajá. Entonces, aquí estos mensajeros se van a sintetizar de una manera parecida. Estos mensajeros se van a sintetizar de una forma parecida a lo que hacían los mensajeros, por ejemplo, de paperas, que era un gen diferente. Y entonces se van a sintetizar mensajeros subgenómicos. De hecho, son varios mensajeros. Me voy a regresar a esta imagen. Vean, aquí como un mensajero nos va a dar lugar a la síntesis de la proteína spike, otros al ORF3, otros a la proteína de envoltura, otros a la proteína M, etcétera, ¿no? Otro a la nucleoproteína. Entonces, todos estos mensajeros se van a sintetizar por, ya sea por splicing alternativo o también puede ser por simplemente las secuencias aquí que te van a indicar. Aquí empieza un gen y aquí empieza otro gen. Y entonces aquí vamos a sintetizar mensajeros.
de las proteínas estructurales. Entonces aquí la síntesis de mensajeros de las proteínas estructurales sí son diferentes a lo que son los genomas virales. ¿Sí? Ahorita no les voy a hacer caso. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos ahora sí todas las proteínas estructurales y que obviamente ya empezamos también a sintetizar los genomas, que fueron el complementario de ese molde, de ese intermediario de cadena negativa, pues ahora sí se van a empezar a ensamblar estas cápsides. Estas cápsides van a empezar a asociarse con los genomas y aquí también puede suceder algo parecido a lo que sucedía con herpes. Digo, esto no se está formando obviamente en el núcleo, pero aquí en el citoplasma nos queda muy cerca del aparato de Golgi. Entonces, se ha visto que estos virus van a tomar su membrana principalmente del aparato de Golgi. Aquí se van a ensamblar y entonces ya van a salir por exocitosis en un lisosoma. También puede ser que obviamente el virus se ensamble, ¿no? Aquí en la membrana. Y entonces ya salga. Pero bueno, pueden suceder también esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues ya vamos a tener el ensamblaje en el citoplasma y la salida por exocitosis. ¿Sí? Bueno, ¿dudas que se puedan resolver en un minuto? Creo que no, profe. Todo bien. ¿No? No, profesora. Bueno, pues esperemos que todo haya quedado bien. Este sería el último ciclo que, bueno, no es que después no vayamos a ver ciclos de multiplicación, pero pues obviamente por lo menos sí vamos a cerrar esta parte de ciclos, ¿no?